Mi madre tiene cáncer. Acababa de recibir el alta del hospital, así que la llevé a mi casa para cuidarla. Lo que no esperaba era que mi suegra nos bloqueara la puerta, gritando que seguramente mi madre había hecho algo terrible en una vida pasada para merecer esa enfermedad. No entréis en mi casa, traéis mala suerte. Con frialdad, abrí la puerta de una patada y entré. Al día siguiente, mi suegra y mi marido tuvieron que dormir en la calle. Con cuidado ayudé a mi madre a sentarse en el asiento trasero del coche. Su mano, helada y huesuda, se perdió en la mía. El penetrante olor a desinfectante del hospital todavía impregnaba nuestra ropa, un aroma que me oprimía el pecho de ansiedad. La operación de cáncer de estómago de mi madre había sido un éxito. El médico dijo que el pronóstico era bueno, pero al ver su rostro pálido y agotado, no podía sentirme tranquila. Mi madre había luchado toda su vida. Justo cuando pensaba que podría disfrutar de su vejez con sus hijos y nietos, la desgracia se cernió sobre ella. ¿Estás muy cansada, mamá? Apóyate en mí un rato. Le susurré, tratando de ajustar mi postura para que estuviera más cómoda. Ella solo negó con la cabeza, sus ojos hundidos fijos en la ventana, donde el ajetreo de gente y coches pasaba velozmente. Estoy bien. En cuanto llegue a casa, me sentiré mejor. El hospital es tan sofocante. La palabra casa en sus labios me hizo sentir un nudo en la garganta. La casa a la que se refería era el piso donde vivíamos mi marido y yo. Mis padres solo tuvieron 2 hijas. Mi hermana menor, Clara, y yo, ambas casadas y viviendo por nuestra cuenta. La salud de mi padre se debilitó pronto, por lo que mi madre cargó sola con casi todo el peso económico, criándonos y asegurándose de que tuviéramos una buena educación. La vieja casa del pueblo ahora solo albergaba a mis padres en una tranquila soledad. Cuando supe de la grave enfermedad de mi madre, hablé con mi marido, Javier, para traerla a vivir con nosotros y así poder cuidarla mejor. Él aceptó de buen grado, incluso dijo: «Tu madre es también mi madre, Lucía. No te preocupes». Sus palabras en ese momento me conmovieron profundamente. El coche se detuvo frente al portal de un moderno edificio de apartamentos. Ayudé a mi madre a salir del coche y le dije al taxista: «Espere un momento, por favor. Subo el equipaje y ahora mismo bajo a pagarle». Nuestro piso estaba en la planta 15, un lugar con unas vistas despejadas que a mi madre siempre le encantaban cuando venía de visita. Mientras la ayudaba a caminar, llamé al ascensor, pensando en que en un rato le prepararía un caldo de pollo caliente para que recuperara fuerzas. Frente a la familiar puerta de roble, le dije alegremente a mi madre: «Mamá, ya hemos llegado a casa». Coloqué mi dedo en el sensor de la moderna cerradura de huella dactilar. Era una cerradura que Javier había insistido en instalar hacía medio año, diciendo que era segura y cómoda. Costó casi 700 euros. Sin embargo, en lugar del familiar bip y el sonido de la puerta abriéndose, una fría voz electrónica anunció: «Huella dactilar no válida. Por favor, inténtelo de nuevo». Me sorprendí, pensando que quizás tenía la mano sudada. Me la sequé en la ropa y lo intenté de nuevo. La misma respuesta insensible. Una tercera, una cuarta vez, y el resultado no cambió. Empecé a sentir que algo no iba bien. «A lo mejor se ha quedado sin batería o tiene algún fallo, hija», dijo mi madre, preocupada. «No creo, mamá. Las pilas de esta cerradura duran muchísimo. Déjame probar con la contraseña». Cambié al modo de contraseña y tecleé la secuencia numérica que conocía de memoria, nuestro aniversario de bodas. Una vez más, la pantalla mostró un mensaje en rojo: «Contraseña incorrecta». Mi corazón se encogió y una sensación de inquietud recorrió mi cuerpo. ¿Por qué? ¿Acaso Javier había cambiado la contraseña sin decirme nada? Estaba en un viaje de trabajo en otra ciudad y no volví hasta el fin de semana. Toqué el timbre, esperando que mi suegra, Dolores, estuviera en casa. Le había pedido que viniera a cuidar de los niños mientras yo estaba en el hospital con mi madre. El timbre sonó varias veces, pero pasó un buen rato antes de oír un ruido al otro lado. La puerta se entreabrió y apareció el rostro de mi suegra. Me miró a mí y luego lanzó una rápida ojeada al pálido rostro de mi madre, con una expresión desprovista de toda simpatía. «Mamá, ¿por qué no puedo abrir la puerta? ¿Le pasa algo a la cerradura?», pregunté apresuradamente. Dolores no respondió a mi pregunta. Miró fijamente a mi madre y dijo con voz seca: «Buenas tardes». Luego, se volvió hacia mí y soltó una frase que me cayó como un rayo. «¿Quién te ha dado permiso para traerla aquí?». Me quedé atónita, sin poder creer lo que oía. «Mamá, ¿qué dices? Ya te dije a ti y a Javier que traería a mi madre a vivir aquí para cuidarla. Todos estabais de acuerdo». «¿De acuerdo? ¿Cuándo?». «Yo no estoy de acuerdo», espetó Dolores alzando la voz. «En esta casa hay niños,
y el piso es muy pequeño. Además, ella está enferma. ¿Cómo vamos a vivir todos juntos? Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Pequeño? ¿Llamaba pequeño a este piso de más de 100 metros cuadrados? Intenté mantener la calma y supliqué. Mamá, mi madre acaba de salir de una operación. Está muy débil. No puede quedarse sola. Por favor, ten compasión. ¿Compasión? Se burló mi suegra con una sonrisa sarcástica. Mi casa no tiene esa bendición. Dicen que la gente con cáncer trae mala suerte, que afecta a la salud y a los negocios de la familia. No quiero que a mi hijo ni a mis nietos les pase nada. Cada una de sus palabras era como un puñal en mi corazón. Temblaba de rabia, pero al ver el rostro cada vez más pálido de mi madre, tuve que tragarme la ira. Mi madre tiró suavemente de mi manga y dijo con voz débil: «No importa, hija. Llévame de vuelta al pueblo». «No», exclamé. «Con tu salud, ¿cómo voy a estar tranquila si vuelves al pueblo?» En ese momento, Dolores volvió a hablar, con un tono condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor. «Bueno, está bien. Si tanto te preocupa tu madre, hagamos una cosa. He visto un hotelito al principio de la calle que parece bastante limpio. Llévala allí unos días y luego ya veremos. Ahora que mi Javier gana buen dinero, pagar una habitación de hotel para tu madre unos días no es nada. Los enfermos necesitan un espacio tranquilo para descansar, ¿no crees?» La frase «mi Javier gana buen dinero» la enfatizó como una bofetada en mi cara y en la de mi madre. Me estaba recordando implícitamente que mi madre y yo vivíamos a expensas de su hijo, que no teníamos derecho a decidir nada en esa casa. La miré a ella y luego a la puerta entreabierta. Por un momento, sentí que esa puerta no solo separaba el interior del exterior, sino que también estaba cerrando de golpe los 10 años de matrimonio que yo había creído felices. La mirada altiva y las palabras calculadoras de Dolores fueron como un jarro de agua fría que despertó mis recuerdos, haciendo que mis 10 años como esposa y nuera volvieran a mi mente con una claridad meridiana. De repente, recordé el día en que llevé a Javier a casa para presentárselo a mi madre. Éramos estudiantes en nuestro último año de carrera. Nuestro amor era puro y lleno de sueños. A mis ojos, Javier era un chico de pueblo, humilde, pero con una gran voluntad de superación. Era un buen estudiante, participaba activamente en las actividades universitarias y siempre me trataba con una ternura y un respeto inmensos. Mi madre, una mujer que había criado sola a 2 hijas, tenía una visión mucho más práctica que yo. Después de la cena de presentación, me llevó a mi habitación y me dijo en voz baja: «Lucía, no te prohíbo que te enamores, pero el matrimonio es para toda la vida. Javier es un buen chico, parece listo. Pero mira su situación familiar. Vienen de un pueblo pobre, sus padres son agricultores y tiene muchos hermanos. Él está solo en Madrid para labrarse un futuro, sin casa, sin coche, sin nada. Si te casas con él, te espera una vida muy dura». En aquel entonces, el amor me cegaba y tenía una fe absoluta en nuestro futuro. Le respondí a mi madre con vehemencia: «Mamá, lo material se puede conseguir poco a poco. Lo importante es que me quiere y tiene ambición. Saldremos adelante juntos, no te preocupes». Al ver a su hija ingenua y testaruda, mi madre solo suspiró. Sus ojos reflejaban una preocupación que en ese momento yo no podía comprender. Finalmente, por amor a mí, no se opuso más. Nuestra boda se celebró después de que ambos nos graduáramos y encontráramos trabajos estables. Aún recuerdo la actitud de Dolores el día que su familia vino a hablar con la nuestra. Paseó la mirada por la espaciosa casa de 3 plantas de mi madre en las afueras y luego me miró a mí, con una expresión calculadora, como si estuviera valorando una mercancía. Cuando se habló de las contribuciones a la boda, dijo con naturalidad: «Bueno, lo principal es que los chicos se quieren. Lo material es secundario. En el pueblo no tenemos muchos recursos, así que, con el permiso de la familia, nos gustaría aportar una pequeña cantidad para el banquete, para que los chicos tengan buena suerte. Una pequeña cantidad para una boda en Madrid». Al oírlo, el rostro de mi madre se tensó, pero para salvar las apariencias por mí y no ponernos en una situación difícil, asintió. Sabía que mi madre estaba triste y sentía que me menospreciaban, pero en ese momento solo pensaba que el amor de Javier era suficiente. Después de la boda, alquilamos un pequeño apartamento para empezar nuestra vida de casados. Javier era realmente un buen marido. Trabajaba duro y volvía a casa en cuanto terminaba su jornada. Me ayudaba con las tareas domésticas y a final de mes me daba todo su sueldo para que yo lo administrara. Los primeros años, aunque difíciles, fueron increíblemente dulces. Juntos construimos nuestro pequeño nido y soñábamos con el día en que pudiéramos comprar nuestra propia casa. Nuestros 2 hijos, Leo y Hugo, nacieron uno tras otro.
y la carga económica aumentó. El apartamento de alquiler se nos quedó pequeño. Dolores vino del pueblo a visitar a sus nietos, y al ver dónde vivíamos, no dijo nada, pero su mirada estaba llena de desdén. A menudo dejaba caer comentarios a los vecinos. Mi hijo tiene una vida muy dura. Se casó con una mujer cuya familia no le ha ayudado en nada. Si fuera otra, los padres de la novia le habrían regalado una casa y un coche. Esas palabras llegaron a mis oídos y me hirieron profundamente, pero para evitar conflictos en mi matrimonio, siempre me callé. Sabía que Javier se sentía incómodo entre su madre y yo. A menudo me abrazaba y me consolaba. No hagas caso a lo que dice mi madre. Es de pueblo y tiene una mentalidad anticuada, pero no tiene mala intención. Lo importante es que yo te quiero. Y entonces llegó el gran punto de inflexión. Cuando nuestro segundo hijo, Hugo, cumplió 1 año, mi madre nos llamó a su casa para contarnos algo extraordinario. Dijo que no era bueno para nosotros seguir viviendo de alquiler, especialmente con los niños creciendo y necesitando espacio para jugar y estudiar. Tengo unos ahorros, y con el dinero de la venta de un terreno en el pueblo que me dejó el abuelo, he reunido casi 800,000 euros. Usaré ese dinero para compraros un piso. Javier y yo nos quedamos de piedra. Me apresuré a negarme. Mamá, ¿cómo puedes hacer eso? Ese es tu dinero para la jubilación. No podemos aceptarlo. Mi madre me cogió la mano, su mirada llena de ternura. ¿Para qué quiero yo el dinero? Veros a vosotros y a los nietos en un hogar estable y feliz es mi mayor alegría. Solo necesito que seáis buenos hijos y me cuidéis en mi vejez. Luego se volvió hacia Javier, y su tono se volvió más serio. Pero tengo una condición. La escritura del piso estará a mi nombre. Quiero que mi hija tenga una garantía. Y en cuanto a tu madre Dolores, decidle que habéis comprado el piso con vuestros ahorros y algunos préstamos. No quiero que piense que su yerno es un inútil que depende de la familia de su mujer. Los hombres necesitan mantener su orgullo. Las palabras de mi madre me hicieron llorar de emoción y gratitud. No solo se preocupaba por su hija, sino que era tan delicada como para proteger la autoestima de su yerno. Javier en ese momento también tenía los ojos llorosos. Cogió la mano de mi madre y, balbuceando, apenas pudo articular. Suegra, gracias. Le prometo que nunca la decepcionaré, que cuidaré bien de Lucía toda la vida. Y así fue como conseguimos este magnífico piso. El día que nos mudamos, Dolores vino de visita. Recorrió todas las habitaciones, su rostro radiante. Le dio una palmada en el hombro a Javier y dijo con orgullo a todo el mundo: ¿Veis? Ya lo decía yo. Mi hijo es un campeón. En pocos años ha conseguido comprar un piso en Madrid. No ha sido en vano todo lo que he hecho por él. Javier y yo nos miramos y guardamos silencio, manteniendo el secreto. Le habíamos mentido diciendo que el piso lo había comprado Javier para proteger su orgullo y para que ella pudiera presumir ante familiares y vecinos. Nunca imaginé que esa mentira piadosa de mi madre se convertiría ahora en el arma que mi suegra usaría para maltratar a la mismísima benefactora de su hijo. Ella asumió sin más que esta era la propiedad de su hijo y que tenía todo el derecho a disponer de ella, incluso el derecho a echar a mi propia madre por la puerta. La ira me subió por la garganta. El pasado y el presente se entrelazaron, revelando una verdad cruda y dolorosa hasta el extremo. El amargo torrente de recuerdos se interrumpió bruscamente, devolviéndome a la cruda realidad. Mi madre, tras un momento de desconcierto por las palabras de su consuegra, comprendió la situación. Tiró de mi brazo, temblando, y su voz se quebró. Lucía, hija, no les causes problemas a ti y a los niños. Llama a tu hermana Clara para que venga a buscarme. Puedo quedarme en su casa unos días. Ver la resignación en su rostro y las lágrimas en sus ojos me partió el alma. Había sacrificado toda su vida por nosotras. Ni un solo día había vivido para sí misma. Y ahora, gravemente enferma y necesitada de un refugio, la trataban como a una mendiga que molestaba. La humillación y la furia estallaron en mi interior. Me volví hacia mi suegra, mi voz ya sin rastro de calma. Mamá, ¿cómo puedes decir cosas tan supersticiosas y crueles? ¿No piensas en los sentimientos de mi madre? Acaba de regresar de entre los muertos. Dolores frunció los labios y se cruzó de brazos con aire desafiante. ¿He dicho algo malo? Más vale prevenir que curar. La salud de mi hijo y de mis nietos es lo más importante. Eres la nuera. Deberías pensar primero en la familia de tu marido. No estar siempre pendiente de tu propia madre. La familia de mi marido. Mi madre es la persona que dio a luz y crió a la esposa de tu hijo. Es la abuela de tus nietos. Si la tratas así, ¿qué clase de valores les vas a enseñar a mis hijos? Grité, con las lágrimas a punto de brotar. ¿Cómo los eduque es asunto mío?, replicó ella sin inmutarse. Y la cerradura la cambié yo.
Le dije a Javier que lo hiciera. También borré tu huella dactilar. A partir de ahora, yo administro esta casa. Si quieres entrar o salir, tienes que llamar al timbre. Y solo entrarás si yo te doy permiso. La verdad, por fin, se reveló en toda su crudeza. No solo le negaba la entrada a mi madre, sino que quería arrebatarme el derecho a mi propia casa. Quería convertirme en una inquilina en la misma casa que mi madre había comprado. La rabia hizo que todo mi cuerpo temblara. Justo en ese momento, sonó el teléfono de mi madre. Era mi hermana, Clara. Seguramente estaba preocupada y llamaba para saber cómo estaba todo. Mi madre contestó, temblando, tratando de mantener la voz normal. Clara, ya he salido del hospital. Sí, estoy abajo, en el portal de casa de Lucía, pero no pudo contenerse más. Los sollozos se escaparon por el teléfono. Le arrebaté el teléfono a mi madre y le dije rápidamente, Clara, ven ahora mismo al piso de tu hermana. Recoge a mamá y llévala a tu casa. Rápido. No necesité explicar más. Sabía que mi astuta hermana entendería que algo iba muy mal. Colgué y me volví hacia mi suegra, mi mirada fría como el hielo. De acuerdo, si eso es lo que quieres, que así sea. Mi madre no pondrá un pie en esta casa, pero recuerda muy bien lo que has hecho hoy. Ayudé a mi madre a darse la vuelta y a marcharse. Estaba tan débil que prácticamente se apoyaba por completo en mí. Sus pasos eran vacilantes. Cada uno parecía arrastrar toda una vida de amargura y sacrificio. La silueta encorvada y delgada de mi madre se proyectaba larga sobre el brillante suelo de granito del portal, una imagen de un contraste desgarrador. Esperando a Clara en un banco de piedra, mi madre no dijo nada. Solo lloraba en silencio. Sus lágrimas calientes rodaban por sus mejillas hundidas y caían sobre el dorso de mi mano arrugada. La abracé, acariciando su frágil espalda, pero ni yo misma sabía cómo consolarla. La rabia y la impotencia hervían en mi pecho. Odiaba la mezquindad de la familia de mi marido y odiaba mi propia sumisión durante los últimos 10 años. Fue mi silencio, mi tolerancia, lo que les permitió volverse cada vez más déspotas, hasta el punto de no respetarnos ni a mí ni a mi familia. Apenas 15 minutos después, el coche de Clara apareció a toda velocidad. Al ver a nuestra madre llorando en el banco, su rostro se descompuso. Salió corriendo del coche y se abalanzó para abrazarla. Mamá, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí sentada? Lucía, esa mujer le ha hecho algo a mi madre, ¿verdad? Se volvió hacia mí, con los ojos encendidos de ira. Negué con la cabeza, tragándome las lágrimas. Lleva a mamá a casa primero. Está muy cansada. Clara ayudó a mi madre a subir al coche. Antes de entrar, se giró hacia mí y me dijo con voz firme, ¿y tú qué piensas hacer? ¿Vas a dejar que nos pisoteen así para siempre? La pregunta de Clara fue como un cuchillo que se clavó en mi herida. Me quedé paralizada, viendo cómo su coche se alejaba, llevándose a mi madre y lo que quedaba de mi dignidad. ¿Qué debía hacer? Volver a esa casa, enfrentarme a esa suegra cruel y esperar a que mi marido cobarde regresara para escucharle defender a su madre? No. No podía soportarlo más. Hoy, todo tenía que resolverse de una vez por todas. Con ese pensamiento, respiré hondo y me dirigí con paso firme hacia el ascensor. Regresé al piso con un estado de ánimo completamente diferente. Ya no había confusión ni súplica, solo sentía una frialdad y una determinación absolutas. Toqué el timbre, y como la vez anterior, Dolores tardó en abrir. Su rostro seguía mostrando una expresión de triunfo. ¿Qué? ¿Ya se la han llevado? Así me gusta. Entra. Lo dijo y se dio la vuelta con indiferencia para sentarse en el sofá a ver la televisión, como si no hubiera pasado nada. Mis 2 hijos, Leo, de 7 años, y Hugo, de 5, corrieron a abrazarme en cuanto me vieron. Ver sus sonrisas inocentes me encogió el corazón. ¿Qué culpa tenían ellos? Llevé a los niños a su habitación, los entretuve con sus juguetes, y luego volví al salón. Me planté frente a mi suegra, y le dije, sin rastro de emoción, «Mamá, quiero preguntarte una última vez, ¿por qué cambiaste la cerradura?» Dolores me lanzó una mirada de soslayo, sin soltar el mando de la televisión. «Ya te lo he dicho. No me gusta tener gente enferma en esta casa. Es de mala suerte. Y además, soy tu suegra. Tengo derecho». ¿Derecho? ¿Quién te ha dado ese derecho? Esta casa. Estuve a punto de revelar la verdad, pero me contuve. Aún no era el momento. Tenía que hablar con Javier primero. ¿Sabe Javier de esto? ¿Y qué importa si lo sabe o no? Es mi hijo. ¿Acaso va a escuchar a su mujer y a contradecir a su madre? Se burló. No dije una palabra más. Discutir con alguien que ha perdido toda razón es inútil.
Fui a la cocina en silencio, ordené un poco y preparé la cena. La cena de esa noche fue tan pesada como un funeral. Solo se oía el parloteo de los niños. Mi suegra y yo no cruzamos una sola palabra. Tarde en la noche, Javier llamó. Contesté, tratando de mantener un tono de voz normal. Lucía, ¿ha llegado ya tu madre? ¿Está bien? Ha llegado, pero no a nuestra casa, respondí con voz gélida. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Javier pareció adivinarlo. ¿Qué ha pasado, Lucía? ¿Mi madre ha vuelto a decir algo desagradable? Cuando vuelvas, hablaremos. No quiero hablar de esto por teléfono, y colgué. Conociendo a Javier, sabía que cogería un coche de inmediato y volvería esa misma noche. Y tal como esperaba, cerca de la 1 de la madrugada, sonó el timbre. Javier había vuelto. Sin su propia llave, también tuvo que llamar para que su madre le abriera. Entró con cara de cansancio y preocupación. Me miró a mí y luego a su madre y preguntó en voz baja: ¿Qué ha pasado, mamá? ¿Por qué dice Lucía que no has dejado que la abuela se quede en casa? Dolores adoptó inmediatamente el papel de víctima, lloriqueando y quejándose. Hijo, mira, te vas solo un día y tu mujer ya me está maltratando. Solo le dije que la casa era pequeña y que tu suegra estaba enferma, que a lo mejor era mejor llevarla a un hotel para que estuviera tranquila, y se puso hecha una furia, diciendo que soy cruel y desalmada. ¿Ves qué cruz tengo? Javier me miró, incómodo. Yo solo esbocé una sonrisa amarga. Ven a la habitación. Quiero hablar contigo a solas. En el dormitorio, después de cerrar bien la puerta, miré a mi marido directamente a la cara. Dime, ¿por qué cambiaste la contraseña de la cerradura? ¿Por qué borraste mi huella? Javier evitó mi mirada y tartamudeó. Yo. No me digas que no lo sabías. Tu madre ya me ha dicho que fue ella quien te lo ordenó. Solo quiero oír una explicación de tu propia boca. Finalmente, Javier lo admitió. Bajó la cabeza, su voz apenas un susurro. Lo siento, Lucía, mi madre. Dijo que tener a alguien con cáncer en casa era malo para el feng shui de la casa, que afectaría a mi salud, a mi trabajo y a los niños. Insistió en que cambiara la cerradura, que si no, se volvería al pueblo inmediatamente. Yo me sentí entre la espada y la pared. ¿Entre la espada y la pared? Solté una carcajada amarga. ¿Te sentiste entre la espada y la pared al tener que elegir entre una madre supersticiosa e irracional y tu esposa y tu suegra, la mujer que lo ha dado todo por ti y por esta familia? Javier, ¿todavía tienes algo de humanidad? Mi madre acaba de pasar por una operación. Necesita cuidados, necesita a su familia cerca. ¿Cómo has podido tratarla así? Sé que he hecho mal, dijo Javier pasándose las manos por el pelo. Pero ya conoces a mi madre. Es una mujer de pueblo, con una mentalidad cerrada. ¿No podrías ser un poco más tolerante con ella? Mañana iré a casa de Clara a buscar a tu madre. Hablaré de nuevo con la mía. ¿Tolerante? Llevo siendo tolerante 10 años, Javier. He sido tan tolerante que la gente se me ha subido a la chepa, grité desesperada. Y tú, no vuelvas a usar la excusa de que es una mujer de pueblo para justificar el egoísmo y la crueldad de tu madre. Y, sobre todo, para justificar tu propia cobardía e ingratitud. ¿Recuerdas hace un año, cuando te diagnosticaron cáncer de pulmón en fase inicial? Mi pregunta dejó a Javier petrificado, su rostro se volvió ceniciento. Tartamudeó. ¿Por qué sacas eso ahora? Para refrescarte la memoria. ¿Quién pidió una excedencia de un mes sin sueldo para quedarse en el hospital cuidándote? ¿Quién recorrió cielo y tierra buscando a los mejores médicos para ti? ¿Quién pasó noches en vela, preocupada por ti? Fue mi madre, Javier. Mi madre te trató como a un hijo. Y hoy, ¿cómo le habéis pagado tú y tu madre? Echándola a la calle como a una mendiga. Tenéis conciencia. Las lágrimas corrían por mi rostro. El dolor y la decepción habían llegado a su límite. Javier se quedó inmóvil como una estatua, sin poder decir una palabra. Su silencio fue el último puñal, el que cortó toda la esperanza y el amor que aún quedaban en mí. El aire en el dormitorio se volvió denso. Solo se oían mis sollozos ahogados y la respiración pesada de Javier. Él seguía allí, inmóvil, su rostro pasando del pálido al verdoso, sus labios moviéndose sin emitir sonido. Su silencio en ese momento era más aterrador que 1000 excusas o negaciones. Era una confesión de su cobardía, de su traición, una confesión de que en la balanza de la gratitud había colocado sin piedad a la mujer que le había salvado la vida por debajo de la mujer que simplemente le había dado a luz. Un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, me di cuenta de que el hombre al que había amado, y en el que había confiado durante 10 años, era en realidad un niño grande que nunca creció,
que siempre se escondería detrás de la falda de su madre. El amor, el respeto, la gratitud, todas esas cualidades que yo creía que poseía, resultaron ser solo una fachada perfecta. La ira reprimida ya no pudo ser contenida. Era como un torrente de lava hirviendo en mi pecho, quemando toda mi razón. Me sequé las lágrimas y miré fijamente a Javier, mi voz se volvió dura y afilada como el acero. No puedes decir nada, ¿verdad? Porque sabes que todo lo que digo es verdad. Tú y tu madre sois de la misma calaña, egoístas, falsos y desagradecidos. Parece que mis palabras hirieron su orgullo. Javier se enfureció, sus ojos inyectados en sangre. No te pases, Lucía. Mi madre, a fin de cuentas, es mi madre. Es una persona mayor. ¿No puedes respetarla un poco? ¿Respeto? Me eché a reír. Una risa amarga y enloquecida. ¿Alguien que no sabe respetar a los demás merece ser respetado? ¿Qué ha hecho tu madre? Ha insultado a la mía, la ha echado de casa cuando estaba gravemente enferma. Y tú, mi marido, la has ayudado a hacerlo. ¿Y me exiges respeto? ¡Qué ridículo! No era mi intención. Solo no quería que hubiera problemas en la familia, argumentó Javier, alzando la voz. ¿Familia? Repetí cada sílaba, como si estuviera escuchando el chiste más gracioso del mundo. ¿Qué clase de familia estáis intentando construir tú y tu madre? ¿Un lugar donde solo vuestros intereses están por encima de todo? ¿Donde los demás tienen que sacrificarse y aguantar? Esa clase de familia no la quiero. Dicho esto, dejé de mirarlo. Salí corriendo del dormitorio, la ira guiándome directamente a la cocina. Mi mirada se detuvo en el juego de cuchillos que había en un soporte de madera. Sin dudarlo, saqué el cuchillo de cocina más grande y pesado. Javier y su madre, al oír el ruido, corrieron detrás de mí. Al ver el cuchillo en mi mano, ambos palidecieron. «Lucía, ¿qué vas a hacer? ¿Estás loca? ¡Suelta ese cuchillo!», gritó Javier aterrorizado. Dolores retrocedió unos pasos, asustada, balbuceando. Esta loca. ¿Quieres matar a alguien? ¡Socorro! ¡Ayuda!». Ignoré sus gritos. Mi atención estaba fija en una sola cosa: la cerradura de huella dactilar de color bronce que permanecía silenciosa en la puerta. Ese objeto inanimado de 700 euros era el símbolo de la humillación que había sufrido hoy. Era el muro que había detenido a mi madre, la herramienta con la que mi suegra afirmaba su poder, la prueba de la cobardía de mi marido. Tenía que ser destruida. Levanté el cuchillo y con todas mis fuerzas lo descargué sobre la cerradura. Crack. Un sonido estridente resonó cuando la afilada hoja chocó contra el duro metal, provocando una pequeña chispa. Un profundo corte marcó la superficie pulida de la cerradura. No me detuve. Era como un animal herido desatando su furia. Golpeé una segunda, una tercera, una cuarta vez. Crack, plas, pum. La pantalla táctil se hizo añicos. El circuito electrónico interior quedó al descubierto, la carcasa de metal abollada y deformada. Seguí golpeando hasta que mi brazo se cansó y el cuchillo casi se me escapa de la mano. La cerradura inteligente, moderna y cara, era ahora solo un amasijo de chatarra retorcida que colgaba patéticamente de la puerta. Por un momento, el espacio se volvió inquietantemente silencioso. Solo se oía mi respiración agitada. Miré los restos de la cerradura y luego el cuchillo en mi mano, sintiendo que el agotamiento me invadía. El silencio fue roto por el chillido de Dolores. Dios mío. Mi cerradura de 700 euros. Zorra desgraciada, eres una destructora. ¿Sabes lo duro que tiene que trabajar mi hijo para comprar cosas así? Se abalanzó hacia adelante, no para preocuparse por mí, ni para preguntar qué pasaba, sino para lamentar la pérdida material. Abrazó el montón de chatarra, llorando desconsoladamente, como si acabara de perder lo más valioso del mundo. Javier también salió de su estado de shock. Se lanzó hacia mí, me arrebató el cuchillo de la mano, lo tiró al suelo y me agarró por los hombros, sacudiéndome con fuerza. ¿Qué te pasa? ¿Has perdido la cabeza? Es solo una cerradura. Si hay un problema, podemos hablarlo. ¿Por qué tienes que llegar a esto? No respetas a mi madre y ahora destrozas las cosas de casa. Me solté de un empujón, tambaleándome hacia atrás. Miré al hombre que estaba rojo de ira y a la mujer que lloraba por un objeto. Un sentimiento de asco me invadió. ¿Propiedad? ¿Dices que esto es vuestra propiedad? ¿Estás seguro? Reí. Una risa tan fría que hasta a mí misma me asustó. Muy bien. Si no me dejáis otra salida, no me culpéis por ser cruel. Tras el arrebato de locura, una calma extraña se apoderó de mí.
Todas las emociones parecían haberse apagado. Ya no había lágrimas ni gritos, solo una decisión clara y firme que se formaba en mi mente. No podía quedarme en este lugar ni un segundo más. Esta casa se había convertido para mí en una jaula asfixiante y tóxica. En silencio me di la vuelta y me dirigí al dormitorio principal, ignorando los lamentos de Dolores por su cerradura y los reproches furiosos de Javier. Saqué la maleta más grande de debajo de la cama y la abrí de golpe. Empecé a guardar mis cosas de forma mecánica y silenciosa. Cada prenda, cada objeto personal, cosas que me habían acompañado durante 10 años de matrimonio, ahora las doblaba y las metía en la maleta sin el menor atisbo de nostalgia. Al ver lo que hacía, Javier entró en la habitación, su tono de voz un poco más suave, quizás al darse cuenta de la gravedad del asunto. Lucía, ¿qué haces? No te enfades más. Sé que hoy has pasado un mal trago. He hecho mal, lo reconozco. Siéntate y descansa. ¿Podemos hablarlo mañana? No respondí ni detuve mis manos. Mis acciones eran la respuesta más clara. Javier se acercó, intentando detenerme. Lucía, no hagas esto. Los niños son pequeños, piensa en ellos. Al oír las palabras los niños, mi mano, que estaba doblando ropa, se detuvo. Era verdad, mis hijos. No podía irme sola. Tenía que llevármelos conmigo. Eran mis hijos, y no podía permitir que crecieran en un ambiente tan falso y cruel. Me solté de Javier y fui directamente a la habitación de Leo y Hugo. Los pequeños debían de haber oído la discusión y los golpes en el salón. Estaban acurrucados en la cama, con los ojos muy abiertos y asustados. Al verme, Hugo, el más pequeño, hizo un puchero a punto de llorar. Mami, tengo miedo. La abuela y papá te están regañando. Sentí como si alguien me estrujara el corazón. Corrí a abrazarlos, mi voz quebrada. No pasa nada, mis amores. Nadie está regañando a mamá. Ahora, vestíos. Os voy a llevar a casa de la tía Clara a jugar. Les saqué ropa, mis manos temblaban mientras les ayudaba a vestirse. Javier, de pie en la puerta, observaba la escena con impotencia. ¿A dónde te los vas a llevar? No compliques más las cosas, Lucía. En ese momento, Dolores también entró corriendo. Al verme preparando a los niños, gritó. ¡Ah, esta mujer! No solo se va, sino que además intenta secuestrar a mis nietos. No te lo permitiré. Son los herederos de la familia. No tienes ningún derecho a llevártelos. Dicho esto, se abalanzó sobre mí, intentando arrebatarme a Hugo de los brazos. Mi instinto maternal me hizo girarme para proteger a mi hijo, y le espeté. Suéltame. Son mis hijos, no una propiedad de tu familia. Son tus hijos, pero también mis nietos. Llevan mi sangre. ¿Pretendes llevarlos a ese lugar de mala suerte de tu familia? ¿A la casa donde hay una enferma de cáncer? ¿Para que se contagien? Soltó una retahíla de las palabras más venenosas e ignorantes que jamás había oído. Cállate, grité. Mi paciencia había llegado a su límite. ¿Tú qué sabes? El cáncer no es una enfermedad contagiosa. No uses tu ignorancia y superstición para hacer daño a tus nietos. La discusión llegó a su punto álgido. Javier, en medio, intentaba calmar a ambas partes, pero fue inútil. Mamá, por favor, no digas más. Lucía, tranquilízate. Pero yo ya no podía tranquilizarme. Las palabras de ella habían sido la chispa que encendió una decisión que llevaba mucho tiempo enterrada en mi interior. De acuerdo. Si tanto miedo tenéis a la mala suerte y a la enfermedad, os contaré un secreto que deberíais haber sabido hace mucho tiempo. Sostuve a Hugo en brazos y mantuve a Leo pegado a mí. Miré fijamente a mi suegra, y luego a Javier, que palidecía ante el mal presentimiento. Respiré hondo, mi voz resonó clara y concisa en la caótica habitación. Decías, mamá, que tienes miedo de que una persona con cáncer traiga mala suerte a esta familia, ¿verdad? Empecé, mi voz tan fría que hasta yo me sorprendí. Tanto Javier como Dolores se callaron, mirándome fijamente, sin entender a dónde quería llegar. Esbocé una sonrisa sin rastro de alegría, pues tengo que informarte de algo. En esta familia, desde hace más de un año, ya hay alguien que trajo esa mala suerte a casa, y esa persona no es mi madre. Dolores frunció el ceño, con expresión de incredulidad. ¿De qué estás hablando? No digas tonterías. Mi mirada se clavó en el hombre que estaba petrificado en la puerta. Javier, ¿lo dices tú o lo digo yo? Javier tembló mirándome con ojos suplicantes. Lucía, por favor, no. ¿Qué no? ¿Por qué no? Repliqué. La última pizca de compasión que sentía por él se había desvanecido. Cuando tú y tu madre tratasteis cruelmente a mi madre, ¿por qué no pensaste en un no?
Cuando borraste mi huella y cambiaste la contraseña, convirtiéndome en una extraña en mi propia casa, ¿acaso pensaste que este día llegaría? No le di la oportunidad de responder. Me volví hacia mi suegra, que seguía sin entender nada. Dije cada palabra, clara y resonante, como si estuviera sentenciando su hipocresía. Hace un año, tu precioso hijo, mi marido, Javier, se hizo un chequeo médico y le encontraron un tumor en el pulmón. La biopsia confirmó que era cáncer de pulmón en fase inicial. ¿Qué? Dolores soltó un grito ahogado. Sus ojos se abrieron como platos, incapaz de creer lo que acababa de oír. Se tambaleó, agarrándose a la cama para no caer. Mientes, mientes. Mi Javier está sano. ¿Cómo va a tener esa maldita enfermedad? Me estás calumniando, le estás deseando el mal. ¿Qué miento? Reí con amargura. Pregúntale a tu hijo si miento. Pregúntale si es verdad que te ocultó la verdad, diciéndote solo que tenía una neumonía grave y que necesitaba operarse. Pregúntale quién estuvo a su lado, cuidándolo día y noche durante el mes que pasó ingresado en el hospital oncológico. Hice una pausa para que la verdad penetrara en su mente obtusa. No fuiste tú, y tampoco fui yo, porque en ese momento yo tenía que trabajar para ganar dinero y cuidar de los niños. La persona que pidió una excedencia sin sueldo durante un mes, la que se preocupó por cada comida y cada hora de sueño, la que lavó su ropa, limpió su habitación y se consumió de la preocupación, fue mi madre. La misma persona a la que hoy has llamado fuente de mala suerte y has echado de esta casa. La cruda verdad quedó al descubierto. La habitación se sumió en un silencio asfixiante. Dolores me miraba a mí, luego a su hijo. Su rostro pasó del asombro al pánico y finalmente al colapso total. Señaló a Javier temblando. Javier, ¿es verdad lo que dice? ¿Tú, estás enfermo? Javier no se atrevió a mirar a su madre a los ojos. Bajó la cabeza, sus anchos hombros temblando. Su silencio fue la confesión más rotunda. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me lo ocultaste? Ay, hijo mío, gritó Dolores, dejándose caer al suelo. Se golpeaba el pecho, llorando desconsoladamente. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Mi hijo. La mala suerte era verdad, pero en medio de su pánico, no dijo ni una palabra de agradecimiento hacia mi madre, no mostró el más mínimo remordimiento por sus acciones. Solo lloraba por su hijo, por su propio destino. El egoísmo estaba profundamente arraigado en su ser. Miré a madre e hijo, uno derrumbado por la verdad, la otra llorando por su suerte, y no sentí nada más que desprecio. ¿Lo entiendes ahora? Vuestra hipocresía ha quedado al descubierto. ¿Con qué derecho habláis de mala suerte y enfermedad? ¿Con qué derecho tratáis así a vuestra benefactora? No quise presenciar más tiempo esa patética escena. Cogí a Hugo en brazos y agarré con fuerza la mano de Leo. Vámonos, hijos. Pasé junto a Javier, que seguía paralizado, y junto a Dolores, que lloraba en el suelo. Esta vez, nadie se atrevió a detenerme. Ya no tenían el derecho. Mi espalda erguida y las de mis dos hijos se recortaron en el umbral de la puerta, dejando atrás toda la falsedad, el egoísmo y la crueldad. Esa noche, había destrozado la cerradura de la puerta, y con ella, la jaula que me había aprisionado durante los últimos 10 años. El taxi nos llevó a los tres a través de la noche silenciosa de Madrid. Los niños se habían quedado dormidos en mis brazos. Quizás un día de tantas emociones los había agotado. Apoyé la cabeza en la fría ventanilla, viendo cómo las luces de la calle se difuminaban a través de mis ojos llenos de lágrimas. Acababa de llamar a Clara para decirle brevemente que llevaría a los niños a su casa a pasar unos días. Su voz al otro lado de la línea sonaba preocupada, pero no hizo muchas preguntas. Solo me dijo que tuviera cuidado en el camino. Llegamos a casa de Clara casi a las 3 de la madrugada. Ella y su marido, Marcos, ya nos esperaban en la puerta. Al verme en ese estado lamentable, con los niños en brazos, Clara no dijo nada. Simplemente se apresuró a coger a Hugo, que dormía profundamente. Marcos, por su parte, tomó a Leo en brazos y lo llevó adentro. Entra, hermana. Fuera hace frío. La casa de Clara no era tan grande como mi piso, pero era increíblemente acogedora. Mi hermana ya había preparado una habitación limpia y con olor a fresco para los tres. Después de acostar a los niños y arroparlos con cuidado, Clara me llevó al salón. Mi madre, al oír el ruido, también se había despertado. Estaba sentada en el sofá, su rostro envejecido marcado por la preocupación. Al verme, se levantó de un salto y preguntó, temblando, «Lucía, ¿qué ha pasado, hija? ¿Por qué traes a los niños a estas horas?» Al ver a mi madre, toda la fortaleza que había intentado mantener frente a la familia de mi marido se derrumbó. La abracé y rompí a llorar como una niña. «Mamá, no puedo más».
No puedo seguir viviendo en esa casa. Clara y mi madre me ayudaron a sentarme. Marcos, con mucho tacto, me preparó un vaso de agua tibia y se retiró discretamente a su habitación, dejándonos a solas. Entre sollozos les conté todo lo sucedido, el cambio de cerradura, la confrontación con Javier, el momento en que destrocé la cerradura y la revelación de su enfermedad. Al terminar, tanto mi madre como Clara estaban horrorizadas. Mi madre, apenada por su hija y sus nietos, lloraba en silencio. Clara, en cambio, estaba tan furiosa que su rostro se enrojeció y apretó los puños, incapaz de creer que existiera gente tan desagradecida y traicionera. 10 años aguantando ya es suficiente, exclamó golpeando la mesa. Te lo he dicho muchas veces, esa familia no es gente con la que se pueda ser decente. Cuanto más aguantas, más abusan. Esta vez no se puede perdonar, no puedes volver allí. ¿Me oyes? La determinación de mi hermana me dio fuerzas. Pero entonces miré a mi madre, sintiéndome culpable. Pero, mamá, se suponía que yo debía cuidarte. Y ahora mira lo que ha pasado. Mi madre me cogió la mano y negó con la cabeza. No te preocupes por mí. Me quedaré aquí con Clara y Marcos. Él también me cuida muy bien. Solo me preocupáis tú y los niños. ¿Qué piensas hacer? En ese momento, mi padre salió de su habitación. Seguramente nuestra conversación lo había despertado. Mi padre es un hombre bueno, que toda su vida solo ha deseado la paz para sus hijas y la armonía familiar. Después de escuchar la historia, suspiró con tristeza. Hijas mías, comenzó a decir lentamente, todo tiene solución. En un matrimonio siempre hay discusiones, y más aún con la familia política. Javier es un buen chico, solo que se encuentra en una situación difícil entre su madre y su esposa. Mañana lo llamaré, hablaré con él y le daré un par de consejos. Y tú, Lucía, deberías calmarte y pensar en los niños. Cuando una familia se rompe, los que más sufren son ellos. El consejo de mi padre me hizo dudar. Lo que decía no era incorrecto. Era el pensamiento de toda una generación anterior, que siempre priorizaba la armonía y la imagen familiar. Pero Clara no estaba de acuerdo. Papá, ¿cómo puedes decir eso?, protestó enérgicamente. Esto ya no es una simple discusión de pareja, es una cuestión de ética, de pisotear la dignidad de una persona. Echaron a mamá de casa cuando estaba enferma, trataron a mi hermana como a una sirvienta. Lucía ya ha aguantado suficiente. ¿Volver para seguir sufriendo? ¿Para que sus hijos crezcan en una familia donde su abuela y su padre desprecian a su madre y a su otra abuela? Eso sí que sería hacerles daño. Cada palabra de Clara fue como un martillo que destrozó mis últimas dudas. Mi hermana tenía razón. No podía seguir viviendo una vida sin respeto, sin humanidad, en nombre de la familia. No podía permitir que mis hijos presenciaran cómo su madre era humillada día tras día. Levanté la cabeza y miré a mi padre, a mi madre, a Clara. Mi voz se volvió más firme que nunca. Papá, Clara tiene razón. No voy a volver allí. Ya he tomado una decisión. Pasó una semana en la acogedora casa de Clara y Marcos. Fue una semana extraña. Por primera vez en 10 años, no tuve que preocuparme por lo que le apetecía comer a mi suegra. No tuve que escuchar sus indirectas. No tuve que ver su mirada inquisidora. Dediqué todo mi tiempo a cuidar de mi madre, a cocinarle platos nutritivos y a pasear con ella por el pequeño jardín de mi hermana. La salud de mi madre mejoró visiblemente. Su piel recuperó color y, lo más importante, la sonrisa volvió a su rostro. Los niños también se adaptaron rápidamente a su nueva vida. Se pasaban el día pegados a su abuela y a su tía Clara, parloteando alegremente. Ver a mis seres queridos en paz me alivió el corazón. Sin embargo, en el fondo de mi ser, sentía un vacío y una vaga ansiedad por el futuro. ¿Qué pasaría con mi relación con Javier? ¿Cómo sería la vida para mí y mis 2 hijos? Intentaba no pensar en ello, pero la imagen de Javier con el rostro desencajado aquella noche volvía a mi mente de vez en cuando. Una tarde de fin de semana, mientras estaba con mi madre en el porche preparando unas verduras, sonó el timbre. Marcos fue a abrir y de repente entró Javier. Estaba visiblemente más delgado y demacrado, con la barba descuidada y la ropa arrugada. En sus manos traía una gran cesta de fruta y varias cajas de leche para los niños. No parecía el elegante jefe de departamento de siempre, sino un hombre derrotado que intentaba aferrarse a lo poco que le quedaba. Al ver a mi madre, Javier bajó la cabeza y murmuró: «Buenas tardes, suegra». Mi madre solo asintió levemente, y sin decir palabra, se levantó y entró en la casa. Clara salió de la cocina, y al ver a Javier, se cruzó de brazos, con una mirada afilada como un cuchillo. «¿Qué haces aquí?» He venido a ver a Lucía y a los niños», tartamudeó Javier, evitando la mirada de Clara.
Quiero hablar con ella. Clara me miró, pidiendo mi opinión. Asentí. Fuera como fuese, necesitábamos tener una conversación clara. Le hice una seña a Clara y a Marcos para que llevaran a los niños a otra habitación y me senté frente a Javier. Él dejó la cesta de fruta en la mesa, su voz sonaba agotada. ¿Cómo estáis tú y los niños estos días? Muy bien, respondí secamente, sin emoción alguna. Javier guardó silencio un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Lucía, sé que he hecho mal. Te pido perdón. No debería haberle hecho caso a mi madre, y haber hecho lo que hice. He sido un cobarde. Estos días he pensado mucho, de verdad. No quiero perderos ni a ti ni a los niños. Lo dijo sin atreverse a mirarme a los ojos. Su disculpa sonaba forzada, superficial, carente de sinceridad. ¿Pides perdón y luego qué? Le pregunté. ¿Reconoces que tu madre también se equivocó? Mi madre. Ella también se ha dado cuenta de su error. Se apresuró a decir, pero sus palabras estaban llenas de excusas. Mi madre es solo una mujer de pueblo. Ha trabajado duro toda su vida. Tiene una mentalidad anticuada. Es supersticiosa. No tiene mala intención. Solo se preocupa demasiado por mí y por los nietos. Y por eso actuó sin pensar. ¿Podrías perdonarla esta vez? Otra vez la misma cantinela. Mujer de pueblo, supersticiosa. Sonreí con amargura. No había cambiado en absoluto. Seguía poniendo a su madre por encima de todo, buscando cualquier excusa para justificar sus acciones inaceptables. Dices que no tiene mala intención. ¿Alguien sin mala intención puede decir palabras tan venenosas e insultantes a la persona que le salvó la vida a su hijo? ¿Alguien sin mala intención puede echar cruelmente a su consuegra enferma de casa? Deja de buscar pretextos, Javier. Tú y tu madre nunca nos habéis respetado de verdad, ni a mi madre ni a mí. Al ver que había dado en el clavo, Javier pareció desconcertado. Cambió de táctica, usando a los niños para presionarme. Bueno, dejemos los problemas de los adultos para más tarde. Pero, ¿y los niños? La semana que viene tienen que volver al colegio. Sus libros, uniformes, todo su material está en casa. No puedes dejar que pierdan el ritmo de los estudios. Si no piensas en mí ni en ti, al menos piensa en su futuro. Era un golpe bajo, y él lo sabía. Podía ignorarlo todo, pero el futuro de mis hijos era algo que nunca podría tomar a la ligera. Guardé silencio. Mi mente era un caos. Javier, al ver mi vacilación, continuó, su tono más suplicante. Vuelve a casa, Lucía. Te lo prometo, te juro que algo así no volverá a pasar. Hablaré claramente con mi madre. Instalaré una cerradura nueva. Te daré a ti las llaves y la contraseña. La casa es tuya y de los niños. Vuelve a casa conmigo, Lucía. ¿Mi casa? Repetí sus palabras. Una idea fugaz cruzó mi mente, pero la descarté. Todavía no era el momento. Miré al hombre que tenía delante, al que una vez había amado con todo mi corazón. Ahora solo sentía cansancio y hastío. La visita de Javier alteró la paz de mi familia. Esa noche, después de que los niños se durmieran, nos reunimos todos de nuevo. Mi padre fue el primero en hablar, con su habitual tono sosegado. Lucía, me parece que Javier está realmente arrepentido. Hay que saber perdonar. Ha venido hasta aquí para disculparse. Te ha hecho muchas promesas. ¿Por qué no le das una oportunidad? Clara se opuso de inmediato. Papá, ¿cómo puedes creer las promesas de ese tipo de persona? Solo sabe hablar. Si mi hermana vuelve, en 2 semanas todo volverá a ser como antes. La raíz del problema es su madre. Mientras esa mujer no cambie, mi hermana no tendrá un día de paz. Mi madre, sentada en medio, parecía muy indecisa. Me quería, pero también temía que mi familia se rompiera. Hija, ¿por qué no lo intentas? Si él y su madre vuelven a las andadas, siempre puedes irte. De todas formas, tienes que pensar en Leo y Hugo. Los consejos de mis padres, sumados a la presión por la educación de mis hijos, me hicieron reconsiderarlo. Sabía que Clara tenía razón, pero el divorcio no era una decisión fácil. No solo pondría fin a mi matrimonio, sino que también dejaría una profunda cicatriz en las almas inocentes de mis hijos. Quizás debería darle a Javier una última oportunidad. Si no cumplía su promesa, si él y su madre seguían igual, entonces me iría sin ningún remordimiento. Después de una noche de insomnio, a la mañana siguiente, tomé una decisión. Volvería. Clara me miró con decepción, pero no dijo nada más. Conocía mi carácter. Una vez que tomaba una decisión, era difícil hacerme cambiar de opinión. Mis padres suspiraron aliviados. Javier, al recibir la noticia, se alegró como si le hubiera tocado la lotería. Esa misma tarde, vino en coche a recogernos. Durante todo el trayecto de vuelta, no paró de decirme cosas bonitas, prometiéndome un futuro maravilloso.
asegurándome que nunca más permitiría que sufriera ninguna injusticia. Yo solo escuchaba en silencio, mi corazón impasible. Cuando llegamos al piso, nos esperaba una escena inesperada. Dolores estaba en la puerta. Su rostro ya no tenía esa expresión arrogante de siempre, sino una sonrisa forzada. Al verme, se acercó apresuradamente, me cogió la mano y dijo con una dulzura increíble: ¿Ya ha vuelto mi nuera querida? Estos días que no has estado, he estado muy preocupada. Sé que me equivoqué. Soy una vieja tonta con ideas anticuadas. No te enfades más conmigo, ¿vale? Perdona a esta pobre vieja. Si hubiera sido la yo de hacía una semana, quizás me habría conmovido y creído en sus lágrimas de cocodrilo. Pero ahora solo me parecía ridículo. La actuación era demasiado torpe. Retiré suavemente mi mano y respondí con frialdad: No se preocupe. Javier, al ver la situación, intervino: Venga, mamá ya ha reconocido su error. No seas así, Lucía. Entremos en casa. Al entrar, me sorprendió aún más ver la mesa del comedor preparada con un festín, lleno de mis platos favoritos y los de los niños. La puerta de entrada tenía ahora una cerradura mecánica normal. El ambiente de la casa parecía más limpio, menos pesado que antes. Dolores no paraba de moverse a mi alrededor. Primero me servía comida a mí, luego a los niños. Come mucho, hija, estás muy delgada. Lo he cocinado todo yo misma. A partir de ahora, lo que te apetezca comer, solo tienes que decirlo y te lo preparo. La comida transcurrió en una atmósfera de falsa armonía. Javier no paraba de servirme comida y de contar chistes para romper el silencio. Dolores no dejaba de preguntar por los niños y de atenderlos. En ese momento, parecíamos una familia feliz de postal. Pero solo yo sabía que detrás de esa fachada perfecta había grietas que nunca podrían repararse. La tormenta había amainado temporalmente, pero sabía que otra, mucho más violenta, se estaba gestando en silencio. La paz duró poco. Los primeros días, Dolores realmente pareció haber cambiado. Dejó de criticarme y de buscarme las cosquillas. Por el contrario, se mostraba muy atenta. Se levantaba temprano para preparar el desayuno, llevaba y recogía a los niños del colegio y tenía la cena lista por la tarde. Javier también se comportaba como un marido ejemplar. Volvía a casa antes para jugar con los niños y me ayudaba con las tareas domésticas. Incluso me entregó un juego de llaves de la nueva cerradura, diciendo solemnemente: A partir de ahora, tú eres la dueña de esta casa. A primera vista, todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero yo no me sentía ni feliz ni aliviada. Tenía la constante sensación de caminar sobre una fina capa de hielo. Un paso en falso y podría caer a un abismo helado. La repentina amabilidad de mi suegra me hacía estar más alerta que conmovida. Sabía que la naturaleza de una persona no puede cambiar de la noche a la mañana. Y no me equivocaba. Una tarde, cuando Javier aún no había vuelto del trabajo y los niños jugaban en su habitación, Dolores me llamó a su cuarto, diciendo que quería hablar conmigo. Tuve un mal presentimiento, pero la seguí. Cerró la puerta, me hizo sentarme en la cama y me cogió la mano con un aire de gran familiaridad. Lucía, hija, estos días he pensado mucho. Me doy cuenta de que he sido injusta contigo y con tu madre. Guardé silencio, esperando a ver qué nuevo acto de su teatro iba a representar. Lo pasado, pasado está, pero al pensarlo, todavía me siento mal. ¿Cómo está tu madre últimamente? ¿Sigue yendo al hospital a menudo? Gracias por su interés. Mi madre sigue con la quimioterapia. Su salud está estable, respondí, manteniendo un tono formal. Dolores suspiró profundamente, su rostro lleno de compasión. Pobre mujer. He oído que el tratamiento de esa enfermedad es carísimo y que, al final, solo sirve para alargar la vida unos días, pero que es muy difícil superarla. El dinero se va volando y la persona no se salva. Es el destino. Dejó la frase en el aire mirándome con ojos calculadores. Empecé a entender sus intenciones. Lucía, no te enfades por lo que te voy a decir. Solo lo hago porque me preocupo por vuestro futuro, por el de los nietos. Bajó la voz, como si estuviera compartiendo un secreto. Eres su hija y es normal que te preocupes por ella, pero también hay que ser realistas. El tratamiento es tan caro que ni vendiendo todo lo que tenéis sería suficiente. En lugar de malgastar el dinero en algo sin esperanza, ¿por qué no le dices a tu madre que vuelva al pueblo y pruebe con remedios naturales? Es más barato. No sufriría tanto con la quimioterapia, y además ahorraríais dinero. Me quedé helada. Un escalofrío recorrió mi cuerpo ante su crueldad y su cálculo descarado. No sentía ningún remordimiento. Solo estaba fingiendo interés para conseguir su objetivo. Al ver mi silencio, pensó que me estaba convenciendo y continuó su tono aún más meloso. Tienes que pensar a largo plazo.
Ese dinero deberíais guardarlo para que Javier se recupere bien. Acaba de pasar por una enfermedad muy grave, todavía está débil y es el pilar de la familia. Su salud es lo más importante. Si a él le pasara algo, ¿en quién os apoyaríais tú y los niños? ¿O podrías guardar ese dinero para la educación de Leo y Hugo, para que tengan un futuro mejor? ¿No crees que tengo razón? Cada una de sus palabras era como una serpiente venenosa que se enroscaba en mi corazón. En ese momento, me di cuenta de todo. Esa mujer no tenía corazón. En su mente solo había cálculos de pérdidas y ganancias. Solo el bienestar de su hijo estaba por encima de todo. Mi madre, para ella, era solo una carga de la que había que deshacerse. El sacrificio y la bondad de mi madre hacia su hijo lo había olvidado por completo. Ya no quise discutir ni explicar nada. Cualquier palabra en ese momento era inútil. Retiré suavemente mi mano de la suya, me levanté y la miré directamente a los ojos, mi voz fría como el hielo. Gracias por su preocupación. Yo me encargaré de los asuntos de mi madre. Dicho esto, me di la vuelta. Salí de la habitación y cerré la puerta de un portazo, cerrando también la última puerta de tolerancia y esperanza que le había concedido a esta familia. Desde esa conversación, no volví a dirigirle a Dolores más que las frases de cortesía indispensables. La trataba como si fuera invisible. Seguía cumpliendo con mis deberes de nuera. Cocinaba, limpiaba, cuidaba de los niños. Pero todo era por obligación. Mi corazón se había convertido en piedra. Mi silencio y frialdad claramente molestaban a Dolores. Estaba acostumbrada a que la sirviera, a que la obedeciera, a poder manipularme y criticarme a su antojo. Ahora, al perder ese control, empezó a sentirse insegura. Intentó varias tácticas para romper mi silencio. Un día se quejaba de que la sopa estaba salada, otro de que no había tendido bien la ropa, pero yo hacía oídos sordos, sin una palabra de discusión, sin mostrar la más mínima emoción. Mi indiferencia era mi arma más poderosa. La hacía sentirse invisible e impotente. No dispuesta a rendirse, decidió recurrir a su último y más familiar truco, el que siempre usaba para presionarnos: amenazar con volver al pueblo. Esa noche, en cuanto Javier llegó del trabajo, comenzó su actuación. Se sentó desganada en el sofá, con los ojos enrojecidos, secándose de vez en cuando lágrimas imaginarias con el borde de su ropa. Javier, al verla así, se preocupó. «Mamá, ¿qué te pasa? ¿Alguien te ha hecho algo?» Al oír la pregunta de su hijo, Dolores rompió a llorar desconsoladamente, su voz llena de lamento. «Ay, qué desgraciada soy, tan vieja y tener que pasar por esto. Soy un estorbo en esta casa, una carga para mis hijos y mis nietos. Déjame volver al pueblo, hijo, a mi huerto y a mi paz. Ya no quiero seguir aquí». Javier se giró inmediatamente hacia mí, con una mirada de reproche. «¿Qué le has hecho ahora a mi madre? ¿No puedes ser un poco más tolerante con ella? Es una persona mayor». Yo estaba ordenando la cocina. Al oírlo, solo sonreí con desdén, y no respondí. Mi silencio enfureció aún más a Javier, mientras que Dolores se creció. Se levantó de un salto y, entre sollozos, fue a su habitación y sacó una vieja bolsa de tela. «Me voy ahora mismo. En esta casa no hay sitio para una vieja como yo. Mi hijo le tiene miedo a su mujer, ya no me hace caso. Me voy para que en esta casa haya paz». Mientras hablaba, metía apresuradamente algunas prendas en la bolsa, de una manera muy teatral. Era una escena que se había repetido innumerables veces en los últimos 10 años. Cada vez, Javier se deshacía en disculpas, y yo tenía que ceder y suplicarle que se quedara. Pero esta vez fue diferente. Con toda la calma del mundo, fui a mi dormitorio, abrí el armario y saqué una bolsa de viaje, mucho más grande y nueva que la suya. La puse sobre la cama. «Mamá, use esta bolsa. La suya está muy vieja y no es cómoda para un viaje largo. Deje que le doble la ropa para que esté bien ordenada». Tanto Javier como Dolores se quedaron de piedra, mirándome como si fuera un extraterrestre. Dolores se olvidó de llorar. Su mano se quedó paralizada en el aire con una prenda. No les presté atención y empecé a sacar su ropa del armario, doblando cada pieza con calma y orden, y colocándola en la bolsa de viaje. «Voy a mirar los horarios de los autobuses. A estas horas seguro que todavía hay algún autobús nocturno para el pueblo. Le reservaré el mejor asiento, de los que tienen cortina privada y son más cómodos. Se echa a dormir y por la mañana ya está en casa. Volver al pueblo, cambiar de aires y respirar aire puro también le vendrá bien a su salud». La obra de teatro de Dolores se había derrumbado por completo. No esperaba una reacción así por mi parte. Se quedó paralizada, su rostro pasando del rojo al blanco, completamente desconcertada. Se encontraba en un callejón sin salida,
Si no se iba, quedaba en ridículo. Pero irse de verdad no era lo que quería. Javier, tras un momento de confusión, también entendió la situación. Se puso morado de rabia y me espetó. Lucía, ¿qué estás haciendo? Mamá está enfadada. En lugar de calmarla, ¿le echas más leña al fuego? Levanté la vista y lo miré, mi mirada helada. Estoy haciendo exactamente lo que mamá quiere. Quiere volver al pueblo, y yo solo la estoy ayudando a hacer la maleta y a reservar el transporte para que viaje cómoda. ¿Acaso eso está mal? ¿O es que esperabas que me arrodillara y le suplicara que se quedara como siempre? Mi pregunta dejó a Javier sin palabras, incapaz de replicar. El ambiente en la habitación se volvió extremadamente tenso. Dolores, de pie en medio de un montón de ropa, no sabía si irse o quedarse. Su habitual actuación había fracasado, convirtiéndola en una cómica en su propio escenario. Un silencio asfixiante se apoderó de la habitación. Dolores permanecía inmóvil, su rostro pálido y desencajado, sin saber cómo manejar la situación. Su drama de me voy de casa había fracasado estrepitosamente. Javier, por su parte, me miraba con una mezcla de ira e impotencia. Caminaba de un lado a otro de la habitación hasta que, incapaz de soportarlo más, se volvió y me gritó: «Ya has ido demasiado lejos, Lucía. ¿Aún consideras esta tu casa? ¿Aún consideras a mi madre tu suegra? Solo está un poco enfadada. Como esposa e hija política deberías saber cómo hablarle, pero en lugar de eso, quieres echarla. ¿Tienes conciencia? ¿Echarla?». Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. Mi voz terriblemente tranquila. «No estoy echando a nadie. Solo estoy respetando la decisión de tu madre. Ella dijo que quería volver al pueblo, y yo la estoy ayudando a prepararse. ¿Dónde está el error?». Javier estaba tan furioso que no podía articular palabra. Me señaló con el dedo. «No te hagas la inocente. ¿A qué viene esta actitud? Mi madre me crió. Se sacrificó toda su vida por mí. Ahora que tengo un poco de éxito, que he comprado una casa y la he traído para cuidarla, ¿la tratas así? Eres una desagradecida». Desagradecida. Esas palabras fueron la chispa que encendió toda la rabia y la humillación que había acumulado durante 10 años. Me levanté de un salto. La camisa que estaba doblando cayó al suelo. «Javier, repite eso otra vez. ¿Quién es el desagradecido aquí?». La mayor discusión de nuestra vida estalló. Ya no eran simples reproches o enfados, era la explosión de todos los conflictos que habían estado latentes. «¿Cómo he tratado a tu madre durante estos 10 años?», grité, con las lágrimas a punto de brotar. «Desde que vino aquí, ¿acaso ha tenido que mover un dedo? Le he servido la comida, le he lavado la ropa, la he cuidado cuando ha estado enferma. ¿He fallado en algo?». Me criticaba con indirectas, y yo aguantaba. Menospreciaba a mi familia, y yo aguantaba. Era irracional y supersticiosa, y también aguantaba. ¿Por quién aguantaba todo eso? Por ti, porque te quería, porque quería mantener la paz en esta familia. ¿Y qué he recibido a cambio de mi sacrificio? Que tú y tu madre os volvierais cada vez más déspotas, que me pisotearais, que echarais cruelmente a mi propia madre, a tu benefactora de esta casa. ¿Y ahora me llamas desagradecida? Los desagradecidos, los que muerden la mano que les da de comer, sois vosotros. «No es verdad», gritó Javier también, tratando de imponer su voz. «Lo de tu madre fue porque la mía es mayor y no razona bien. Ya te he pedido perdón. ¿Qué más quieres? ¿Por qué sigues sacando el pasado? ¿Que no razona bien? ¿Llamas a esa crueldad y egoísmo no razonar bien? ¿Y llamas a tu disculpa vacía sinceridad?». Reí con amargura. «Te di una oportunidad, Javier. Volví aquí con la esperanza de que tú y tu madre os dierais cuenta de vuestro error. Pero no. Tu madre no ha cambiado en absoluto. Incluso me aconsejó que no gastara dinero en el tratamiento de mi propia madre. Y tú, sigues defendiéndola ciegamente. Sigues dando por sentado que mi aguante es una obligación. Estoy agotada, Javier. No puedo seguir viviendo así». Una sensación de agotamiento y desesperación me invadió. Todo a mi alrededor se volvió borroso. Respiré hondo, intentando recuperar la calma. Cuando volví a hablar, mi voz ya no gritaba. Solo había un vacío y una determinación férrea. «Vamos a divorciarnos». Las dos palabras salieron de mi boca con ligereza, pero su peso fue como el de una bomba atómica que destrozó el tenso ambiente. Tanto Javier como Dolores se quedaron atónitos. Javier me miraba fijamente, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Dolores, que estaba sentada en la cama, dejó de fingir cansancio y se incorporó de golpe. «Tú, ¿qué acabas de decir?». «Divorcio», balbuceó Javier. «Sí, divorcio», repetí, clara y firmemente.
No puedo seguir viviendo con gente tan falsa y desagradecida como vosotros. Este matrimonio ha llegado a su fin. Miré a Javier directamente a la cara y luego a mi suegra, que seguía en estado de shock. Y una cosa más. Esta es mi casa. Os ruego a ti y a tu madre que recojáis vuestras cosas y os vayáis. Mi última frase fue como un jarro de agua fría que los despertó de golpe. La habitación, que hasta entonces había sido un caos de gritos, se sumió en un silencio sepulcral. Madre e hijo me miraban como si hubiera hablado en un idioma extraño, pero al ver la determinación en mis ojos, supieron que no estaba bromeando. Quien rompió el silencio fue Dolores. El shock inicial dio paso a la indignación y a una sonrisa de desprecio. Se levantó, con las manos en las caderas, su postura habitual cuando se preparaba para sermonearme. ¿Qué dices? ¿Tu casa? Mocosa insolente. ¿Te has vuelto loca? ¿Sabes dónde estás? Esta es la casa de mi hijo. La compró con el sudor de su frente, con años de trabajo y ahorro. Tú no eres más que una mantenida. Vivir en esta casa es la mayor suerte de tu vida. ¿Y ahora te atreves a echar al dueño? Soltó una larga perorata. Su voz resonaba con la confianza de quien se cree en posesión de la verdad absoluta. Estaba tan acostumbrada a desempeñar el papel de dueña de la casa que había olvidado la realidad. Javier también pareció reaccionar. Me miró, su expresión ya no era de ira, sino de desdén. Lucía, deja de hacer el ridículo. Sé que estás enfadada, pero no puedes decir esas tonterías. ¿Quieres el divorcio? De acuerdo, acepto. Recoge tus cosas y vete. Los niños se quedan aquí. No puedo permitir que mis hijos se vayan con una madre que no está en sus cabales. ¿La casa de su hijo? ¿Soy yo la que tiene que irse? Repetí lentamente sus palabras. Una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. ¿Estáis seguros? Por supuesto que estoy segura, exclamó Dolores con arrogancia. La escritura de esta casa está a nombre de mi hijo, Javier. No intentes ninguna estupidez. Ah, sí, arqueé una ceja. Mamá, ¿estás segura de que ha mirado bien la escritura de esta casa? Dicho esto, no discutí más. Me dirigí en silencio hacia el armario de madera en la esquina del dormitorio, donde guardaba todos los documentos importantes de la familia. Abrí el cajón con llave y saqué una carpeta. Encima de todo había un conocido documento con cubierta roja, el certificado de propiedad. Sostuve la escritura en mi mano y me acerqué tranquilamente a ellos. No se la entregué a Javier ni a Dolores. Abrí la segunda página, la que contiene la información detallada del propietario, y la levanté frente a sus caras. Por favor, leed con atención a nombre de quién está este piso. La luz de la habitación iluminaba cada palabra impresa con claridad. Dolores entrecerró los ojos para leer. Su expresión triunfante se fue endureciendo, luego pasó al desconcierto y finalmente a una palidez mortal de incredulidad. Sus labios temblorosos leyeron en voz alta el nombre que figuraba allí, propietaria, doña Elena García. Levantó la cabeza bruscamente, mirándome, y luego volvió a mirar la escritura, balbuceando. ¿Elena García? ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Por qué no está a nombre de Javier? Javier a su lado tenía el rostro sin una gota de sangre. Me arrebató la escritura, sus ojos clavados en el papel. Él sabía mejor que nadie quién era Elena García, era el nombre de mi madre. ¿Cómo es posible? Preguntó temblando, su mirada llena de confusión. ¿Por qué la escritura está a nombre de tu madre? ¿Qué creías? Dije entonces, mi voz tranquila pero cargada de peso. ¿De verdad creías que esta era tu casa? ¿Creías que con unos pocos años de trabajo y la mísera aportación de tu madre para la boda, podrías comprar un piso de 800.000 euros en el centro de Madrid? Miré a Javier a los ojos y luego a Dolores, que se tambaleaba como si fuera a desmayarse. Dejadme que os cuente la verdad. La verdad que mi madre quiso ocultar para proteger el orgullo de su yerno, para que su consuegra pudiera presumir. Los 800.000 euros para comprar esta casa salieron íntegramente del bolsillo de mi madre, los ahorros de toda su vida, el dinero de la venta de un terreno del abuelo. Mi madre nos lo dio todo con una sola condición: que la casa estuviera a su nombre, por si alguna vez su hija era maltratada, para que tuviera un refugio al que volver. Hice una pausa para que la terrible verdad calara en sus mentes. ¿Y tu dinero, Javier? Tu dinero apenas llegó para pagar a plazos el coche del que tanto presumes con tus amigos. Estás muy orgulloso, ¿verdad? Orgulloso de tu talento y tu éxito. Pero en realidad no eres más que un fracasado que vive a costa de su mujer. Y usted, me volví hacia Dolores, usted también está muy orgullosa, ¿verdad? Orgullosa de tener un hijo que ha comprado un piso en Madrid. Pero la verdad es que su hijo, y usted misma, habéis estado viviendo en la casa de vuestra benefactora durante años sin saberlo.
e incluso os habéis atrevido a tratarla peor que a un perro. La verdad cayó como un mazo sobre sus cabezas. Todo su orgullo, toda su confianza, se hicieron añicos. El rostro de Dolores pasó del asombro y la incredulidad a la palidez total del derrumbe. La mentira en la que había creído, y de la que se había enorgullecido durante tanto tiempo, fue brutalmente desenmascarada. Ya no era la madre de un hijo exitoso, dueño de un piso de lujo, sino una simple mujer de pueblo que vivía de prestado en la casa de la consuegra a la que despreciaba. El shock fue demasiado para su cuerpo envejecido. Se llevó una mano al pecho. Su respiración se volvió agitada y dificultosa. Dios, Dios mío, fue lo único que pudo decir antes de que sus ojos se pusieran en blanco, su cuerpo se aflojara y cayera al suelo. «Mamá», gritó Javier desesperado. Tiró la escritura a un lado y corrió a socorrerla. «Mamá, ¿qué te pasa? Despierta, por favor». La sacudía, la llamaba presa del pánico, pero Dolores estaba inconsciente, su rostro amoratado. La caótica escena se desarrollaba ante mis ojos, pero mi corazón estaba extrañamente en calma. No sentía ni compasión ni preocupación. Me limité a observar fríamente el drama que ellos mismos habían creado. «Llama, llama a una ambulancia. Rápido». Se volvió Javier hacia mí, gritándome, con la cara cubierta de lágrimas y mocos. No me moví. Saqué mi teléfono y marqué tranquilamente el 112. Después de dar la dirección, colgué y le dije a Javier, con una voz desprovista de emoción: «La ambulancia llegará en 10 minutos». Javier me miró con incredulidad, una mezcla de rabia y miedo en sus ojos. «Como a mi madre le pase algo, no te lo perdonaré jamás». Solo sonreí con amargura. «Es la consecuencia de vuestros propios actos. No me echéis la culpa a mí». La ambulancia llegó, y los sanitarios subieron rápidamente a Dolores a una camilla y la llevaron al hospital más cercano. Javier corrió tras ellos, no sin antes lanzarme una mirada llena de odio. La casa volvió de repente a la calma. Solo quedábamos yo y los dos niños, que se habían acurrucado asustados en un rincón. Me acerqué a ellos, los abracé y les susurré: «No pasa nada, mis amores. Mamá está aquí». Un rato después, llamé a Clara y le conté todo. Mi hermana solo dijo una frase: «Voy para allá». Llevé a los niños a su habitación y, después de que se durmieran, me senté a esperar a Clara. Sabía que mi batalla aún no había terminado. Y, tal como pensaba, una hora después sonó mi teléfono. Era Javier. «Ven al hospital ahora mismo. Mi madre se ha despertado y quiere verte». Su voz era autoritaria y llena de rencor. Antes de que pudiera responder, oí los lamentos desesperados de Dolores al otro lado de la línea. Dios mío, que no era tan malvada. Me roba la casa, me roba a mis nietos, y ahora quiere matar a su suegra. No puedo más. Devuélvele la casa a mi hijo. Devuélveme a mis nietos. Sus gritos resonaban por todo el pasillo del hospital, acompañados de los murmullos de la gente. Supe de inmediato que su nuevo acto había comenzado. Cuando Clara y yo llegamos al hospital, la escena era aún más caótica de lo que había imaginado. Dolores, vestida con el pijama del hospital y el pelo revuelto, estaba sentada en el suelo en medio del pasillo de urgencias, llorando y golpeando el suelo como una niña. Javier, a su lado, con cara de sufrimiento, no paraba de decir: «Mamá, por favor, entra en la habitación. Ya hablaremos tranquilamente». Una multitud de curiosos se había reunido a su alrededor, algunos compasivos, otros simplemente curiosos, todos señalando a madre e hijo. Al verme aparecer, Dolores pareció cobrar nuevas fuerzas. Me señaló directamente y gritó aún más fuerte: «Ahí está. Ahí está la esposa malvada. Miradla todos. Ella me ha dejado en este estado. Ha calumniado a mi hijo, ha falsificado las escrituras para robarle la casa a su marido, y encima echa a su suegra de casa. ¿Hay alguien en este mundo más cruel e ingrato que ella?». Todas las miradas se volvieron hacia mí, llenas de juicio y crítica. Las descaradas mentiras de Dolores resonaban por todo el pasillo. La multitud empezó a murmurar, pero sus miradas ya no eran de simple curiosidad, sino de desprecio. «Parece tan fina y es un demonio. Las apariencias engañan. Pobre anciana, tener una nuera así es peor que no tener nada». Esas palabras eran como alfileres invisibles que se clavaban en mi piel. Javier se quedó allí, sin decir una palabra para defenderme, dejando que su madre representara su papel de víctima. Me miró con una mezcla de odio y triunfo, como diciendo: «¿Ves? La opinión pública está de nuestro lado. No puedes ganarnos». Pero se equivocaba. La yo de hoy ya no era la corderita sumisa que se dejaba devorar. Clara, a mi lado,
me apretó la mano y susurró. Tranquila, hermana, déjala que actúe. Cuanto más alto suba, más dura será la caída. Respiré hondo, apartando las emociones confusas, manteniendo la mente fría. No respondí con gritos ni me defendí débilmente. Di un paso al frente, de cara a la multitud. Mi voz no era alta, pero sí lo suficientemente clara y firme para que todos la oyeran. Señoras y señores, sé que no es agradable airear los trapos sucios en público, pero ya que mi suegra ha llegado a este punto, me gustaría aclarar algunas cosas. Mi calma pareció surtir efecto. La multitud se silenció, escuchando atentamente. Mi suegra dice que le he robado la casa y la he echado a la calle. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguien robaría la misma casa que su propia madre compró con su dinero? Llevé la escritura de la propiedad en alto. Aquí pone claramente que la propietaria es doña Elena García, mi madre. Mi madre usó todos los ahorros de su jubilación para comprar esta casa para nosotros, solo para que su hija tuviera un respaldo. Pero para proteger el orgullo de su yerno, nos pidió que dijéramos que la había comprado mi marido. Nunca imaginamos que su bondad sería utilizada en su contra, y que hoy, a su propia hija se la acusaría de ladrona en la casa de su madre. Díganme, ¿no es injusto? La multitud empezó a agitarse. Algunos leyeron la escritura por encima y asintieron. Continué, mi voz se quebró un poco, pero mantuve el control. Mi suegra dice que soy cruel. Quizás lo sea. Soy cruel porque hace una semana, cuando traje a mi madre del hospital después de una operación de cáncer de estómago, mi suegra y mi marido cambiaron la cerradura y no nos dejaron entrar. Dijeron que una persona con cáncer trae mala suerte. Me sugirieron que llevara a mi propia madre a un hotel porque su hijo ahora gana buen dinero. Les pregunto a ustedes, si su madre acabara de volver de entre los muertos y la trataran así, ¿no se les rompería el corazón? Muchas mujeres en la multitud mostraron compasión, negando con la cabeza. Y hay más. Miré directamente a Javier, que empezaba a palidecer. Tienen miedo de la mala suerte y de la enfermedad, pero olvidan que hace un año, su propio hijo, mi marido, también tuvo cáncer de pulmón. Y la persona que estuvo a su lado cuidándolo durante un mes en el hospital no fue otra que mi madre, la misma a la que ahora desprecian. Así es como pagan a quien les salvó la vida. Díganme ustedes, ¿quién es el cruel aquí? ¿Quién es el desagradecido? Una lágrima finalmente rodó por mi mejilla, pero no era una lágrima de debilidad, sino de alivio por haber liberado toda mi angustia. La historia completa, contada con lógica, pruebas y emoción, convenció por completo a la multitud. Los murmullos cambiaron de dirección. Dios mío, increíble. Es una actriz de primera. Qué hijo tan ingrato y qué suegra tan desalmada. El karma existe. Pobre chica. La opinión pública había dado un giro de 180 grados. Las miradas críticas ahora apuntaban directamente a Javier y a su madre. Dolores estaba atónita. Su actuación había sido desmantelada. Balbuceó, intentando defenderse, pero no pudo articular palabra ante los insultos de la gente. Javier estaba tan avergonzado que solo quería que se lo tragara la tierra. Agarró a su madre e intentó arrastrarla a la habitación del hospital para escapar del acoso. La justicia, a veces, no necesita un tribunal. Se ejecuta frente a la multitud, con la verdad y la razón. En medio del caos llegaron mis padres. Al verme en el centro de todo, con los ojos enrojecidos, mi madre corrió a abrazarme. Mi padre evaluó la escena y miró a Clara. Mi hermana solo negó con la cabeza, llena de indignación. Mi padre lo entendió todo. Ya no dio más consejos conciliadores. Simplemente se quedó a mi lado, un apoyo silencioso pero firme. Clara, al ver que toda mi familia estaba reunida, supo que era el momento de zanjar el asunto. Nos llevó a un rincón y dijo rápidamente: llegados a este punto, no podemos seguir así. Hermana, ¿estás decidida a divorciarte? Asentí sin dudar. Sí, estoy decidida. De acuerdo, dijo Clara con voz firme. Dejádmelo a mí. No permitiré que salgas perdiendo. Dicho esto, se dirigió sola a la habitación donde se escondían Javier y su madre. No llamó. Abrió la puerta y entró. Desde fuera, pudimos oír cada una de sus palabras. Javier, Dolores. Creo que debemos hablar claro. Mi hermana ha decidido divorciarse. Ahora vamos a discutir los términos. Hubo un silencio, y luego la voz débil de Javier. ¿No podemos hablarlo con más calma? No. La voz de Clara era cortante. El honor de mi hermana y de mi familia ha sido pisoteado aquí mismo. Si no lo resolvemos ahora, no sé qué podría hacer la gente de ahí fuera.
O quizás prefieres que esta historia salga en los periódicos y que toda tu empresa y tus amigos se enteren de qué clase de persona eres. La amenaza de Clara funcionó. Javier se calló. Clara fue directa al grano. Primero, los niños. La custodia será para mi hermana. No tienes derecho a disputarla. Podrás visitarlos los fines de semana si ella está de acuerdo. Segundo, la propiedad. La casa es de mi madre. No tiene nada que ver con vosotros. Tenéis 24 horas para recoger vuestras cosas y marcharos. Pero, intentó protestar Javier. Sin peros, lo cortó Clara. Considera que es el precio que pagas por haber vivido de gorra todos estos años. Tercero, los bienes gananciales. Tengo entendido que tienes un coche valorado en unos 20.000 euros y una cuenta de ahorros con unos 50.000 euros que le has estado ocultando a mi hermana, ¿verdad? Javier pareció sorprendido. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? No importa cómo lo sé. Solo importa si es verdad. El coche lo vendes y le das la mitad, 10.000 euros. De la cuenta de ahorros, la mitad, 25.000 euros. En total, 35.000 euros. Se los transfieres esta misma semana. Si estás de acuerdo, tendremos un divorcio amistoso. Si no, contrataré a un abogado y no solo te demandaré por el divorcio, sino también a tu madre por calumnias e injurias. La indemnización por daños morales será mucho mayor, sin mencionar la vergüenza pública. Tú eliges. Todas las salidas de Javier estaban bloqueadas. Estaba acorralado. Tras un largo silencio se oyó una voz derrotada. De acuerdo. Acepto. Mis 10 años de matrimonio terminaron así, de forma rápida y brutal, en el ruidoso pasillo de un hospital. Sin súplicas, sin lamentos, solo una negociación sobre dinero y honor. Me sentí vacía, pero a la vez, extrañamente aliviada. Después de ese día, todo sucedió increíblemente rápido. Javier cumplió su palabra. Quizás por miedo y vergüenza, me transfirió los 35.000 euros y se mudó del piso con su madre. La casa recuperó su paz. Mis padres decidieron mudarse conmigo para cuidarme a mí y a los niños. La casa ahora siempre estaba llena de risas y conversaciones, libre del ambiente pesado y falso de antes. Usé parte del dinero para renovar la casa, pintar las paredes y comprar algunas plantas. Quería borrar todo rastro del pasado. El resto lo guardé en una cuenta de ahorros para el futuro de mis hijos y el mío. Volví al trabajo, sumergiéndome en él como una forma de reencontrarme a mí misma. La nueva vida poco a poco se fue asentando. Por las mañanas desayunábamos todos juntos. Mi padre llevaba a los niños al colegio, y mi madre se quedaba en casa cocinando y limpiando. Cuando volvía del trabajo por la tarde, la casa siempre estaba iluminada y la cena caliente servida en la mesa. Por la noche, ayudaba a los niños con los deberes o veíamos una película en familia. Ya no había discusiones, ni dramas agotadores. Esa simple paz fue como un bálsamo que poco a poco curó mis heridas. El tiempo pasó volando. En Nochevieja, después de la cena, salí al balcón con mis 2 hijos a ver los fuegos artificiales. El viento frío traía el aire de un nuevo año. Leo, mi hijo mayor, que ya tenía 8 años, se acurrucó a mi lado y me susurró: «Mamá». «Sí, mi amor». Le acaricié el pelo. Dudó un momento y luego dijo: «Me gusta más vivir así». Me sorprendí. «¿Por qué?» «Porque así es más divertido. Estamos con los abuelos, contigo y con Hugo». Antes, con la abuela Dolores, no me gustaba, dijo en voz muy baja. La abuela siempre te regañaba. Y una vez la vi tirar a la basura unas medicinas de la abuela Elena. Lo vi todo, pero no me atreví a decir nada. Las palabras de mi hijo me encogieron el corazón. Resulta que él lo sabía, lo había sentido todo. Había tenido que vivir en un ambiente tan tóxico sin que yo me diera cuenta. Lo abracé con fuerza, mi voz quebrada. «Lo siento, mi amor. Siento que tuvieras que presenciar esas cosas». Él negó con la cabeza. «No es tu culpa, mamá. Sé que nos quieres más que a nadie, y yo también te quiero más que a nadie». Le di un beso en la frente. Lágrimas de felicidad rodaron silenciosamente por mis mejillas. Sí, irme fue la decisión correcta, no solo para mí, sino también para mis hijos. Un nuevo futuro, una nueva vida, estaba realmente comenzando. Pasaron 2 años en un abrir y cerrar de ojos. La vida de mis hijos y la mía era completamente estable y feliz. Me ascendieron a directora de marketing en mi trabajo. Mi madre, después de un largo tratamiento y los cuidados de su familia, mejoró muchísimo. Mis 2 hijos crecían sanos, obedientes, y sacaban buenas notas. Javier venía a visitarlos de vez en cuando, pero nuestros encuentros eran breves. No teníamos nada de qué hablar más allá de sus estudios.
Por amigos en común, supe que Javier se había vuelto a casar. Su nueva esposa era, al parecer, la hija de un rico empresario. Sonreí con indiferencia. Su vida ya no tenía nada que ver con la mía. Hasta que una tarde, a punto de salir del trabajo, Clara me llamó, su voz llena de alegría mal disimulada. Hermana, no te imaginas a quién acabo de ver en el centro comercial. A Javier y a su nueva esposa. ¿Y qué tiene eso de divertido? Pregunté sin interés. Claro que lo tiene, rió Clara. Su nueva esposa no es ninguna heredera. Una amiga que trabaja en un banco me dijo que su familia está en bancarrota, ahogada en deudas. Javier, al casarse con ella, no solo no ha ganado nada, sino que ahora tiene que ayudarla a pagar sus deudas. Dicen que incluso tuvo que vender el coche. Es el karma, hermana. Al escucharlo, no sentí ninguna alegría, solo un suspiro. Cada uno cosecha lo que siembra. Unos meses después, pude ver ese karma con mis propios ojos. Tenía una reunión en un edificio de oficinas en otra parte de la ciudad. Mientras esperaba el ascensor, vi a una limpiadora fregando el suelo. Su figura me resultaba familiar. Cuando levantó la vista, me quedé helada. Era Dolores, mi ex-suegra. Había envejecido 10 años. Su pelo estaba completamente blanco y su rostro surcado de arrugas. El uniforme de limpieza le quedaba grande, haciendo que pareciera aún más pequeña y frágil. Ella también me reconoció. Sus ojos se abrieron de par en par y la fregona se le cayó de las manos. Rápidamente bajó la cabeza, intentando evitarme. Pero yo me acerqué y me paré justo delante de ella. No para vengarme ni para burlarme, solo quería ver de cerca a la mujer que una vez había destrozado mi vida. Nos quedamos frente a frente en silencio. Dolores no se atrevía a mirarme. Sus manos ásperas y arrugadas se retorcían nerviosamente. Ya no había rastro de su antigua arrogancia. Ahora solo era una anciana digna de lástima, luchando por sobrevivir. Finalmente habló, su voz ronca y temblorosa, apenas un susurro. Lucía, lo siento. Una disculpa 2 años después. Para mí ya no significaba nada. La herida se había convertido en cicatriz, pero el dolor nunca desaparecería del todo. No necesitaba su disculpa para sentirme en paz. Mi paz venía de haber salido de ese lodazal por mis propios medios. No respondí. Solo la miré en silencio. Mi silencio era probablemente más aterrador que cualquier reproche. Ella levantó la vista, sus ojos envejecidos llenos de lágrimas suplicantes. Sé que ya es tarde para decir nada. Me equivoqué. Te traté muy mal a ti y a tu madre. Me arrepiento mucho. Seguí en silencio. No quería mentirle diciendo que la perdonaba, pero tampoco quería reabrir viejas heridas. El pasado debía quedar atrás. Me di la vuelta para irme. Justo en ese momento, un elegante coche blanco se detuvo frente a la entrada. Un hombre alto y apuesto salió y me sonrió con ternura. Era Adrián, mi novio. Llevábamos casi 1 año juntos. Era un socio de negocios, divorciado, sin hijos y 5 años mayor que yo. Era maduro, tranquilo y, lo más importante, me quería y respetaba a mí y a mis hijos. ¿Ya has terminado, cariño? Adrián se acercó y me rodeó la cintura con el brazo. Los niños están esperando en el coche. Les he comprado los pasteles que tanto les gustan. Miró brevemente a Dolores y su uniforme, pero no preguntó nada. Solo asintió cortésmente y se volvió hacia mí. Vámonos, asentí, sin volver a mirar a aquella mujer. Caminé con Adrián hacia el coche. Leo y Hugo, al verme, gritaron de alegría desde dentro. Mamá. Tío Adrián. Entré en el coche y me senté entre mis 2 hijos, bajo el cálido abrazo de Adrián. El coche arrancó lentamente, dejando atrás el edificio de oficinas y la figura encorvada de mi ex-suegra, que se había quedado paralizada, mirándonos. Por el espejo retrovisor la vi desplomarse, cubriéndose la cara con las manos y rompiendo a llorar. Pero esa imagen solo pasó por mi mente un segundo y se desvaneció. Miré hacia adelante. El brillante atardecer anaranjado se extendía por el camino. Adrián conducía con una mano y con la otra sostenía la mía. Mis hijos parloteaban sobre el colegio. La escena era de una paz y una felicidad absolutas. Sonreí, una sonrisa verdaderamente serena. Dejar atrás una relación tóxica no es un final, es un renacimiento,